La gracia liberadora, gracia liberadora. ¿Sabe que hay muchísimas cosas que atan la vida de las personas, que atan las comunidades, que atan el desarrollo de las familias y de las gentes? Cuando uno va por algunos sectores de la ciudad, es fácil ver cuáles son las cosas que están atando a los sectores sin necesidad de ser religiosos. Cuando usted pasa por un barrio y encuentra que detrás de cada calle hay incrustadas imágenes idolátricas, usted sabe que el barrio está sometido bajo una autoridad espiritual de idolatría que mantiene a la gente engañada y no le permite venir a Dios realmente. Cuando usted camina por las calles y encuentra en cada calle un bar, usted sabe que ese sector está ¿qué? Atado al alcoholismo. Cuando usted camina por las calles y se da cuenta que en cada cuadra hay un prostíbulo, ese sector está atado a la prostitución, a la infidelidad, y se están destruyendo las familias. Pero cuando usted pasa por lugares y hay violencia intrafamiliar, hay violencia entre las personas, atracos, también hay otras potestades espirituales que gobiernan esos lugares. Pastor, ¿y por qué comienzas hablándonos de demonios? Porque hoy quiero contarte una historia precisamente de lo que Jesús hace cuando llega a esos entornos que están atados, que están manipulados, que están gobernados precisamente por fuerzas espirituales. Y lo que más me encanta de esta historia es el final feliz. Pero esta historia también tiene un final que no es tan feliz. Habla de un final feliz, pero también habla de un final donde no hay liberación para las personas. Y quisiera que miráramos en Marcos capítulo 5 una historia poderosa que habla de lo que ocurrió en la vida de Jesús. Vamos a identificar aquí algunos elementos de cómo opera lo demoníaco, la fuerza espiritual, cómo opera en la vida de las personas. Y no solo vamos a descubrir eso, tal vez podamos identificar que haya fuerzas espirituales actuando en nuestra propia casa. Y lo más importante de eso es que podemos identificar que el Cristo poderoso de la gloria que caminó por las calles de Jerusalén sigue caminando por aquí, trayendo libertad a nuestras vidas. Y eso es lo que más me encanta de este pasaje. Marcos capítulo 5, y el título de este mensaje: dos encuentros, una liberación. Dos encuentros, una liberación. Cuando ser libre es el único camino para desarrollar una vida plena. El único camino para desarrollar una vida plena. Cuando ser libre es el único camino para desarrollar una vida plena. Quisiera que me ayudaran allá dentro. Vamos a poner el texto en pantalla, por favor. La siguiente diapositiva. Dice que llegaron al otro lado del mar. Y cuando dice llegaron al otro lado del mar, pareciera que todos los que estamos leyendo supiéramos quién llegó. Y si usted está siguiendo una lectura desde el comienzo del capítulo 1 de Marcos, sabrá que quien llegó es Jesús con sus 12 discípulos en la barca. Y acababan precisamente de tener un encuentro espiritual bien fuerte. Dice que habían tenido una tormenta. Y al decir que hay un encuentro espiritual es porque cuando se levanta Jesús para detener la tormenta, no le dice solamente calla y enmudece al mar, sino que reprende al viento, reprende. Y la palabra reprender en Marcos, precisamente el término reprender, Marcos lo utiliza
para referirse a las veces en que Jesús somete bajo autoridad una fuerza espiritual. Así que es curioso que una tormenta se haya levantado y queriendo destruirles para impedir que ellos llegaran a la tierra donde Jesús había dicho. El capítulo 4, en el versículo 35, comienza diciendo que Jesús ya les ha dicho: pasemos al otro lado. Y en ese pasar al otro lado se levanta una gran tormenta que llena de pánico a los discípulos, y precisamente levantándose como oposición para impedir que llegaran a una tierra que necesitaba ser visitada por Jesús. La pregunta es: ¿por qué necesitaba ser visitada esta tierra por Jesús? Ya lo vamos a ver. Dice que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y es importante hablar aquí de Gadara. Gadara es una de las 10 ciudades de una región romana llamada Decápolis. Esta era la región que estaba al otro lado del río Jordán y que el pueblo de Israel nunca conquistó. Y por lo tanto era un lugar que no era de cristianos ni de judíos. Era un lugar lleno de gentiles. Pero la gracia liberadora de Dios es tan hermosa que no tiene que ver ni de qué ciudad eres tú, ni de qué religión eres tú. Él quiere traer liberación sobre los territorios y sobre las vidas de las personas que están bajo opresión demoníaca. Y cuando llegó y salió Jesús de la barca, note que Marcos tiene unos detalles interesantes. ¿Con quién va Jesús? Con sus 12 discípulos. ¿Y quién es el único que se baja de la barca? Buena pregunta, ¿no? De hecho, durante 20 versículos no aparecen los discípulos para nada. ¿Por qué será si iban con él? ¿Qué pasó con los discípulos? Probablemente porque el capítulo 4 ya ha dicho que se llenaron de miedo y se aterrorizaron cuando vieron lo que ocurrió en el mar y cómo Jesús usó su poder para traer libertad frente a una tempestad. Pero no solo eso. La región a la que están llegando es la famosa región de Gadara, y era conocida porque había un habitante poco agradable que daba la bienvenida a todo el que llegara a esa zona. Así que la gente no le tenía a bien llegar a Gadara, porque había un personaje llamado el endemoniado Gadareno. En tiempos de nosotros bien pudiera caracterizarse como el hombre lobo de aquella época. Vivía entre los sepulcros, y la zona donde Jesús llega es precisamente al sepulcro de Gadara, en la zona donde están los sepulcros. Pero nota que, si usted es buen lector, dice que llegada la noche Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Así que, ¿a qué hora de la madrugada estarían llegando los discípulos con Jesús al otro lado del mar? Muy probablemente entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, plena luna llena, llegando a los sepulcros. ¿Quién se va a sentir feliz y bajarse? Vamos a ver qué hay. ¿Usted se hubiera bajado? Dice que llega a la orilla y se baja Jesús y le salta al encuentro un personaje que bien pareciera el hombre lobo. Dice que se hacía daño, vivía entre los sepulcros, no tenía ropa, andaba desnudo, aullaba a la medianoche. Imagínate cómo sería ese acercamiento a la orilla de Gadara. Usted no es miedoso, ¿verdad? Y menos si le hablan de demonios y de cosas espirituales. A usted no le pasa nada de eso. Usted tiene autoridad espiritual, así que usted no teme. Un amén por allá. Amén. Como seres humanos se encrespan las vellosidades del cuerpo, se eriza la piel. La cosa no es para menos. Es una noche tenebrosa.
y le sale al encuentro, no diciendo bienvenidos con una voz amable, no, le sale al encuentro un personaje que tiene un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Si dicen que no podía atarlo con cadenas, ¿te imaginas el nivel de violencia que habitaba en este personaje? Dice que lo habían intentado atar muchas veces con grilletes y con cadenas. ¿Y qué hacía? La rompía. Muchas veces había estado atado con esos grillos, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Aquí estamos hablando de que hay una persona que está siendo dominada por un espíritu demoníaco, pero no hay nadie que pueda dominar al espíritu demoníaco. ¿Quién se le acerca? Nosotros, en el nombre de Jesús. No, los discípulos no aparecen en la historia para nada. Yo me los imagino en la orilla, dentro de la barca, así. Como ese tipo nos vea, nos tira una piedra ahí. Dice que era su arma preferida, las piedras. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos. ¡Au! ¿Tú te quieres imaginar la escena, por favor? Bien, parecía esto como las imágenes de thriller, yo no sé, los muertos vivientes, Walking Dead, alguna cosa de esa que usted quiera imaginarse, porque la cosa aquí es bien espeluznante. Y se hería siempre con piedras. Y aquí comienza la historia. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué los discípulos no se bajaron? Que yo lo veo donde viene, que me voy a bajar. Viene corriendo y gritando. Dice que desde que lo vio de lejos, ¡Jesús! ¡Para allá voy! Y los que tenían miedo se quedaron en la barca. Y dando un alarido, siguiente diapositiva. ¿Qué ocurrió dando el alarido? Y dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo? ¿Cómo sería ese grito? ¡Jesús! Así como ponen las películas. ¿Por qué te entrometes conmigo? Una cosa así. A la medianoche. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Puedes gritar lo que sea, pero en el nombre de Jesús va afuera. ¿Cómo no? Y se le atravesó a Jesús. Pero aquí hay algo interesante. Este demonio sabía quién era Jesús y se postra delante de él y se arrodilla y hace lo que ni siquiera los que no están endemoniados hacen. Lo adora. Interesante. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y este demonio sabía orar, porque hace una oración. Mira lo que dice: y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro. Oye, sabe orar el demonio. Te imploro por Dios. Y habla en el nombre de Dios. Oye, este se la sabe toda, tiene teología este demonio. Que no me atormentes. Y aquí hay un contraste. El demonio que atormenta a toda una comunidad no quiere ser atormentado. No me atormentes, porque Jesús les decía sin gritos, desde que lo vio que venía corriendo: sal de este hombre, sal de este hombre. Y nota que no está en signos de admiración, como para decir que el autor está queriendo notar que Jesús le dijo con tono autoritario: sal. No, simplemente Jesús le está diciendo: sal de este hombre, ya, déjame el showcito, sal. Sal de él. Y le dijo: a propósito, ¿cómo te llamas tú?, le dice Jesús. Y él le dijo: Legión, porque somos muchos.
Entonces le rogaba con insistencia: oye, sigue orando. Y hace lo que los cristianos no hacen: orar con insistencia. Primero implora al demonio y luego ora con insistencia, sabiendo que quien ora con insistencia tiene una oración respondida. Y dice: te imploro que no me saques de aquí, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y aquí lo que está hablando es que un demonio no anda en el aire. Para que usted no ande asustado: ay, que vi un fantasma. No, los demonios necesitan un cuerpo. Si quiere profundizar este tema, le hace Marcos con detenimiento y haga lo que se llama un estudio teológico. Y lo primero que tiene que buscar es las menciones de demonios, diablos, espíritus inmundos, espíritus malos. En el Evangelio se usa Marcos, nada más son 16 capitulitos. Se lo lee usted en cuestión de 40 minutos, una hora. Pero mientras va leyendo, va subrayando. Cada vez que aparecen esas palabras, identifique qué habla acerca de los demonios. Y va a encontrar que los demonios poseen personas, adultos, niños, grandes, viejos, viejitos, viejitas, solteros, solteronas, poseen. También poseen animales. Aquí está el ejemplo. Pero los demonios no andan volando en el aire buscando a quién devorar. Poseen personas que les han permitido entrar. El texto no habla cómo fue que se dio la posesión, pero sí dice que los demonios decían: no queremos irnos de aquí, porque en el reino espiritual a los demonios se les entrega principados, es decir, lugares geográficos donde ellos tienen influencia. Pero la influencia no está sobre los lugares directamente. La influencia está sobre las personas que moran en los lugares. El texto es claro a decir: no que el demonio moraba en los sepulcros. No, ¿quién era que moraba en los sepulcros? El hombre que estaba endemoniado. Y aquí hay varios elementos interesantes. La condición de este hombre. ¿Me puedes ayudar con la que sigue, por favor? El hombre endemoniado que vino es el primer encuentro que te quiero mostrar. Hay dos encuentros en esta historia, y el primero es un hombre endemoniado que viene al encuentro con Jesús. Me encantan los detalles de Marcos, y dice que apenas Jesús se salió de barca, el endemoniado lo estaba esperando y le salió al encuentro. Pero la intencionalidad del demonio era reclamar su territorialidad. Y te vengo a recibir porque yo soy aquí el amo de esta persona y de esta tierra, y aquí tú no puedes entrar. Básicamente eso es lo que le está diciendo a Jesús. Sin embargo, Marcos tiene la intencionalidad de mostrar al Jesús que es poderoso por encima de cualquier principado y potestad que esté destruyendo vidas. Me encanta cómo Jesús, sin gritería y sin nada, le dice: papito, se te acabó tu gobierno, te vas de acá, fuera, sal, no tienes autoridad más aquí. Y él le dice: bueno, por lo menos si me echas de este hombre, déjame entrar a los cerdos. ¿Sabes cuál era la intencionalidad de los demonios? Seguir generando resistencia al avance de la autoridad de Cristo. Y parece que lo logra, y lo vamos a ver en la siguiente historia, el siguiente encuentro. Pero para este encuentro, cuando el hombre salió de la barca y se encuentra con Jesús, la siguiente diapositiva nos habla de cuáles son las características de este hombre. ¿Cuál es la condición? Poseído por un demonio, moraba entre los sepulcros, nadie podía dominarlo, andaba dando gritos, se hería. Y de pronto alguno está diciendo: pastor, gracias a Dios, si se pueden persignar en este momento, no hay demonios aquí, pastor. Lo demoníaco sigue operando de diversas maneras en las vidas de la familia. De hecho, Marcos me encanta que menciona que había una mujer que tenía 18 años de tener un espíritu de enfermedad y estaba en primera fila en la sinagoga. Pastor,
pastor, entonces los demonios se meten en los que van a la iglesia. En los que van a la iglesia que no han tenido un encuentro con Jesús, sí. Pero yo vengo todos los domingos. Pero si no te has encontrado con Jesús, hay espíritus que traen influencia demoníaca. ¿Y cómo reconocemos la influencia demoníaca en la vida de las personas? Los gritos en su lenguaje. Sigue la siguiente, por favor. Cuando vio a Jesús de lejos, esto fue lo que ocurrió en el encuentro. Se postró delante de él y hubo adoración demoníaca increíble aquí. Pastor, eso es una herejía. No, el demonio estaba adorando a Dios. Ahora bien, sigue la siguiente diapositiva. Encontramos dos características interesantes aquí. Lo demoníaco tiene prácticas y lo demoníaco tiene lenguaje. Y aquí se evidencia plenamente. Las prácticas de lo demoníaco es: aprenden a ver a Dios, lo identifican. La siguiente práctica de lo demoníaco es: aprenden a postrarse. Ellos no tienen problema, se postran, reconocen la autoridad de Dios. Lo demoníaco adora. Ay, pastor, ¿son cristianos? No. ¿Dónde está la diferencia? En su lenguaje. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver contigo? En otras palabras, tú y yo no podemos estar en el mismo territorio. Tú y yo no estamos en el mismo bando. Así que o te vas tú o me voy yo. Y Jesús le dice: precisamente te vine a sacar de tu lugar. ¿Me desocupas, por favor? ¿Qué diferencia hay eso y entre nuestras prácticas evangélicas? Nuestras prácticas evangélicas para echar fuera demonios, ¿cuáles son? Ahora te va, fluye, y armamos una gritería. Pero aquí Jesús está usando su autoridad espiritual en contraposición a los gritos demoníacos. Jesús le habla con autoridad. Y entonces le dice, sigue por favor. No, quédate en la anterior. Aparece la liberación. La autoridad de Jesús basta para traer liberación a la vida de una persona. La autoridad de Jesús basta. El encuentro con Jesús basta. Un encuentro real con Él libera. Los demonios terminan negociando con Jesús y Jesús les da permiso. Ruegan a Jesús y Jesús les dice: vayan a los cerdos. Se meten a los cerdos, que eran cerca de 2000. Y cuando se meten en los 2000 cerdos, lo llevan por un despeñadero que cae al mar y se ahogan los cerdos. Y entonces los pastores de los cerdos, ¿cómo quiere llamarlo? Los porcicultores, no sé cómo le quería llamar usted hoy. Los que cuidaban los cerdos, se llenan de temor y van dando testimonio de lo que acaba de ocurrir. Y salen corriendo. Y me encantan los detalles de Marcos. Marcos vuelve a decir: y mientras corrían, anunciaban. Nota la palabra que utiliza Marcos: anunciar. La misma que utilizamos para proclamar o evangelizar. Es la misma palabra. Anunciaban lo que había ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Y el pueblo se enciende. Se levantan y se caldean los ánimos. ¿Por qué? Si acaba de traer liberación a un territorio. Porque la liberación le acaba de costar 2000 cerdos. ¿Cuánto vale un cerdito? ¿Como 500? ¿500,000? ¿Más? ¿Depende del peso? Vamos a ponerle 300,000 cerdos más o menos. ¿Cuántos millones le costó la liberación de este personaje? ¿Usted cree que el que pierde esa cantidad de plata se va a sentir feliz
y va a estar contento de que el otro haya sido libre. No te preocupes, perdimos los cerdos, pero tú fuiste libre. Eso es lo que importa. ¿Tú crees que eso ocurre? No ocurre hoy, no ocurrió en la época de Jesús. Y aquí viene el segundo encuentro. Mientras los pastores van corriendo anunciando lo que acaba de ocurrir, no con Jesús, sino lo que acaban de hacer los demonios, significa que los demonios también tienen quienes anuncien y testifiquen a favor de ellos. Generaron entonces una reacción de oposición en la vida de toda una comarca. Y aquí viene el segundo encuentro. La gente del pueblo que vino salieron corriendo, y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Mira, no se quedaron quietos con solamente anunciarlo en la ciudad, sino por los campos iban corriendo. ¡Ay, se acaba! ¡Ay, el endemoniado! Y los cerdos, ¿qué fue? ¡Callaca! Y la gente con la información tal vez a media sale corriendo a ver qué es lo que está ocurriendo. Y la gente vino ¿a qué? A ver qué era lo sucedido. Y quiero que vayas conmigo al pasaje siguiente. Cuando vinieron a ver lo que había sucedido, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, versículo 15, y todos volvieron al hombre que había estado como endemoniado. ¿Cómo lo vieron ahora? ¿Cómo lo vieron? Versículo 15. Lo vieron al que había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos adoraron a Dios por lo que ocurrió. Todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros hombres lo que había ocurrido con el hombre poseído y los demonios y los cerdos. Dios mío, esto parecía toda la agencia de noticias reunida en un mismo punto. Primero los pastores anunciando, ahora los que vinieron a ver anunciando, y eso se anunció por toda la comarca. Pero ¿qué era lo que se anunciaba? ¿Cuál era el énfasis? ¿Jesús liberó a un endemoniado? No. Jesús causó que los cerdos se murieran. Y ahora no tenemos cerdos. Ahora se dañó la economía. Y entonces aquí está el segundo ruego de esta historia. ¿Quién hizo el primer ruego? Los endemoniados o el endemoniado. Segundo ruego lo hace la multitud. Y la multitud, versículo 17, comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Wow. Jesús trayendo libertad, y la gente, en vez de agradecer, ¿qué le dice? Vete aquí. Usted pensaba que eso solo le había pasado a los Avengers en el último episodio, pero le pasó a Jesús primero. Que después de salvar a toda una comarca de la opresión espiritual, la reacción de la gente no es gratitud, porque los demonios tenían sus agentes noticiosos, llevando la noticia desde el punto de vista que a ellos les convenía. Un mismo hecho visto desde varios ángulos. Lo importante era la liberación de la comarca, pero para ellos lo realmente importante, que eso quede así. Ese demonio pudo haber quedado solo allá y nosotros hubiéramos tenido nuestros cerdos. Entonces vinieron a Jesús, vieron la liberación, tuvieron miedo y rogaron, no por liberación, sino para que Jesús se fuera de aquí. Dos encuentros, una liberación, pero los resultados completamente diferentes. Mientras que el uno quiere que Jesús se vaya, el otro quiere irse con Jesús.
Y entonces concluye la historia diciendo que ahora el endemoniado, mientras estaban en la barca, el hombre que aparecen los Jesús, pero aparecen los discípulos, pero ahora de manera implícita, ni siquiera directa. Mientras Jesús entraba en la barca, ¿quién estaba en la barca? Los discípulos. Nota que no se mencionan para nada en la historia. Mientras el hombre que había estado endemoniado le suplicaba. Tercer súplica en esta historia. ¿Cuántas oraciones hay? Me encanta que en el original la palabra es ruego. Los tres rogaron, pero ahora viene el tercer ruego. Y el tercer ruego es: deja que me vaya contigo, permíteme acompañarte. Ahora estoy vestido, estoy en sano juicio, ya no encajo en esta comunidad. ¿Sabe por qué no encajo en la comunidad? Porque quienes vivían en las cuevas, los pobres, servían de sepulcro, pero también servían de vivienda y amparo para los pobres. Y ahora este hombre está vestido, hablando cabalmente, no está bajo posesión demoníaca. Ha habido un poder superior que dominó al poder que lo dominaba a él, y ahora él puede ejercer dominio propio sobre todo su cuerpo. Y le dice: Dios, yo lo que quiero es irme contigo. Y entonces, así como en el primer ruego Jesús lo responde los tres ruegos. El primer ruego: déjame entrar a los cerdos, váyanse a los cerdos. Dice claramente, les permitió. Segundo ruego: lárgate de aquí. Jesús, ¿qué dice? Me voy. Tercer ruego: déjame ir contigo. No estás entendiendo nada. Hemos liberado la opresión espiritual de este lugar, pero ahora la gente necesita tener un testimonio verdadero de qué fue lo que ocurrió. Así que el hombre recibe el mensaje de Jesús. No, ve a tu casa y a tu familia y diles lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Gracia misericordiosa y liberadora. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades. No dice se devolvió para Gadara. ¿Cuántas ciudades fue a visitar? Las 10 ciudades de Decápolis. Y en esa región comenzó a proclamar la misma palabra que utilizó Marcos para hablar de lo que habían hecho los hombres que cuidaban los cerdos. Mientras que aquellos difundieron la noticia, dice, y difundían la noticia mientras corrían, es decir, proclamaban. Ahora Jesús le dice: ve y proclama la verdad. Y este hombre sale y proclama la verdad. A las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y entonces todos quedaron asombrados de lo que les decía. ¿Qué era lo que generaba asombro si habían ido y habían visto? ¿Por qué ahora había un asombro? Y al principio hubo miedo. Porque el enemigo, para no permitir que tú seas liberado, te llena de miedo, para que no cuentes lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué aprendemos de esta gran lección? El poder de Jesús sigue sanando y liberando personas y territorios. Pero el enemigo también sigue enviando sus mensajeros para generar rechazo en las comunidades y en las personas. Cuando vas a predicarle a alguien, lo primero que te mencionan ahora es: no me hables de eso, porque yo oí, porque yo vi, porque mi vecino, porque aquí había un señor. Y te lo dicen que era alcohólico. Y bueno,
se fue para allá y lo liberaron de eso, pero desde que se fue para allá se arruinó, porque ahora le lleva los diezmos y todo allá al pastor. Ese es el tipo de cosas que habla la gente. Pero se requiere una comunidad que haya sido liberada para que vaya y proclame las verdades de la misericordia de Dios. Pareciera que esta historia fuera predicada para que tú y yo dijéramos: Señor, yo también quiero ser libre. Pero Jesús está diciendo: yo te hice libre. Ahora necesitas ir a contar la libertad que yo te he traído. Porque la gente ha malinterpretado lo que Dios ha hecho, porque eso es resultado de lo demoníaco. Usted parece que no los ve, pero lo demoníaco sigue influenciando. Lo demoníaco sigue señalando. Lo demoníaco sigue mostrando al Cristo que no libera, sino al Cristo que mata cerdos. Pero tú y yo fuimos llamados para mostrar al Cristo que nos ha liberado. Así que esta palabra me recuerda que hoy Dios sigue teniendo poder. Y alguno me dirá: pastor, ¿poder sobre qué? Yo no estoy endemoniado. Las prácticas de lo demoníaco, el lenguaje de gritos en tu casa, las prácticas de lo demoníaco. Vienen a la iglesia, adoran, levantan las manos, reconocen a Dios, pero le dicen a Cristo: en mi vida mando yo. No se han sometido bajo la autoridad de Cristo. Las prácticas de lo demoníaco, nada puede liberar al que está atado. Y es cuando tú dices: no me puedo controlar. Y si esa expresión es favorita en tus labios, tú necesitas encontrarte hoy con el Cristo que libera. Si tú eres de los que pasa hiriéndose, hiriendo a otros, esa es una práctica de lo demoníaco. Mantener tu corazón lleno de heridas. Dice claramente el texto que no era que lo hirieran otros, era que el demonio se apoderaba del cuerpo y hería el cuerpo. ¿Sabes cómo funcionan las heridas emocionales? Nadie te hiere cuando tienes clara tu identidad. Tú tienes claro quién eres. Pero cuando no tienes claro quién eres porque estás atado emocionalmente, el otro te mira y te dice: nariz de pavo. Porque me habrá hecho así. Y enseguida te hieres porque te dijeron nariz de pavo. El otro te ve y te dice: chiquitico, gordo, pipón. A mí me respeta. Me falta respeto. Y te llenas de odio y de ira porque alguien te dijo. Tú mismo te hieres. Y esta mañana el Cristo de la gloria, que tiene poder para liberar lo demoníaco, está aquí. Las prácticas y el lenguaje demoníaco sigue inmerso en la iglesia. Siguen levantando las manos, siguen reconociendo a Cristo, siguen diciendo: Señor de señores, pero en mi vida mando yo. Eso es demoníaco. Cuando no permitas que Cristo gobierne tu vida, para que tengas uso cabal de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad, para que te vistas con las vestiduras que Cristo ha provisto con su sangre, vestiduras de santidad, para que tu lenguaje sea un lenguaje cambiado, que cuando los otros te escuchen se asombren. Venir a la iglesia no garantiza que Cristo te haya liberado. Necesitas un encuentro con Él y decirle: Dios, aquí estoy.
me postro. Porque es probable que tú hayas venido a ver lo que Cristo hizo con algún miembro de tu familia, pero tú no hayas sido liberado, sino que te llenaste de miedo porque entendiste mal el testimonio. Creo que esta iglesia necesita decirle a Jesús: libérame. No más gritos en mi familia, no más lenguaje demoníaco en mi hogar, no más heridas emocionales en mi casa, no más rechazo a ti, Jesús, en mi familia. Puede que tengas 20 años de estar viniendo a la iglesia, pero no has sido libre aún de lo demoníaco y su influencia en tu vida. ¿Habrá alguien que pueda decir: Señor, yo quiero? Te puse una pregunta para que la respondas para ti solo en el devoción, en tu boletín. Y es: ¿con qué características de estas te identificas? ¿Qué cosas de estas, de lo demoníaco, estás viviendo en tu casa? Porque necesitas un encuentro con Jesús. Y sabes que la iglesia ha provisto un espacio para esto. Se llama precisamente Encuentro con la Restauración. Por eso le llamamos encuentro, porque un encuentro con Jesús libera. Un encuentro con Jesús transforma. Un encuentro con Jesús tiene un nuevo comienzo. ¿Qué nuevo comienzo el de este hombre? Dejó el sepulcro de muerte para llevar vida con su lenguaje. Mientras que antes su lenguaje era un lenguaje de muerte y de alarido, ahora es un lenguaje que resucita a los que están muertos sin Cristo. Y es lo que Dios quiere hacer contigo: convertir tu boca en una boca que transmita vida con un lenguaje celestial. Es probable que has estado atado a los celos, y eso es una influencia demoníaca que no te da libertad y que activa un lenguaje demoníaco en tu boca, que genera heridas en tu casa y en tu familia. Pero dile: Dios, hoy quiero permitirte que me liberes. Hoy quiero permitirte que traigas libertad a mi casa. ¿Cuántos gritos he causado? ¿Cuántas heridas he causado? Pero no quiero más una vida doble. Dile: quiero caminar anunciando la libertad que tú me has dado. Que la gente se asombre cuando vea mi lenguaje tan diferente. Pero ojo, que si le estás pidiendo a eso esta misma semana, estará frente a una situación parecida a las de antes, donde te generaba celos, y tendrás que demostrar que Dios te ha hecho libre. Tendrás que demostrar que ya no hay influencia de lo demoníaco sobre tu vida, que puedes caminar y decirle: yo un día fui celoso, pero ahora he sido libre. Un día fui alcohólico, pero ahora fui libre. Un día estuve atado bajo las drogas, pero ahora fui libre. Un día estuve atado a la pornografía, pero ahora soy libre. Un día estuve atado a la violencia, pero ahora soy libre. Un día estuve atado a una vida de muerte, pero ahora tengo una vida de libertad en Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Dios, yo quiero ser libre?